Vamos a leer, hermanos, aquí en nuestra Biblia, en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2, capítulo 3. Estamos viendo las 7 iglesias, ¿verdad? El capítulo 2 y el capítulo 3. La semana pasada vimos las primeras 3 iglesias, un pequeño, un resumen, pequeño extracto, un extracto, ¿verdad? De estas iglesias. Y estamos aquí, hermanos, en estos 2 capítulos que algunos comentaristas, ¿verdad? Algunos han visto estas 7 iglesias y han tratado de acomodar las 7 iglesias, dijéramos, en la historia. Y algunos han dicho y lo ven así, ¿verdad? Que cada iglesia de estas representa a la iglesia en diferentes periodos de tiempo en la historia. Y para hacer eso, hermanos, realmente es un poco, dijéramos, difícil, ¿verdad? Hay que forzar. Y a mí no me parece que es la mejor manera de ver esto. Pero yo prefiero, como dicen otros, al ver las 7 iglesias, ver las iglesias como una representación, cada iglesia, hermanos, de las cosas que la iglesia ha vivido a través de la historia y aspectos que la iglesia está enfrentando, problemas y dificultades, características también que se ven a veces en las iglesias. Y estas 7 iglesias nos dan un panorama global, dijéramos, de las características y de las cosas que pasan en las iglesias, con las cosas que la iglesia ha luchado y ha de luchar hasta que el Señor regrese. Entonces, más que ver que cada iglesia representa un periodo de tiempo y de una forma cronológica, vemos aquí, ¿verdad? El número 7 nos habla de la plenitud. Son 7 iglesias locales, pero que nos representan a todo el cuerpo de Cristo con características distintas, problemas diferentes y virtudes también diferentes. Entonces así lo estamos viendo. Hoy día, en el siglo XXI, ya en el siglo que vivimos y en la época que estamos viviendo, todas estas características, hermanos, que vemos en estas 7 iglesias, las vemos hoy día también. Y así ha de ser seguramente hasta que el Señor regrese. Pero en el capítulo 1, antes de entrar al capítulo 2, si leemos, hermanos, el versículo 13, el versículo 16 y el versículo 20. Dice el versículo 13 que en medio de los 7 candeleros, a uno, dice, semejante al Hijo del Hombre, a Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice, en medio de los 7 candeleros, en medio de la iglesia, pudiéramos decir. Ahí está el Señor, ¿verdad? Y vimos hace un par de semanas la visión, cómo Jesús se presenta aquí. Ahora, en el versículo 16, dice que tenía el Hijo del Hombre, Jesús, tenía en su diestra 7 estrellas, dice. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 20. Y dice Juan que dice, es el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, el capítulo 2 y 3 nos describe este misterio, ¿verdad? Nos describe este misterio, el misterio de Cristo y su iglesia. Es el misterio de Cristo y su iglesia. Capítulo 2, capítulo 3 nos hace una descripción de este misterio y de la relación de Cristo con su iglesia. Nos describe a través de estas 7 congregaciones locales, nos describe la relación de Cristo con su iglesia y nos da un panorama de este misterio. Dice, es el misterio
de las 7 estrellas y de los 7 candeleros. Ahora, no solo son los 7 candeleros, pero estos 7 estrellas dice que son los ángeles de cada iglesia, o sea, el liderazgo, los pastores, el liderazgo de la iglesia. Entonces tenemos las iglesias, Cristo en medio de la iglesia, viendo las iglesias, y vemos ahí el liderazgo, dice que está en su diestra, estos 7 estrellas. Quiero que antes de entrar al capítulo 2 y 3, que lean conmigo, hermanos, y vamos a Zacarías. Vamos a Zacarías y luego vamos a leer unos versículos a manera introductoria. Zacarías capítulo 4. Luego vamos a leer unos versículos en la carta a los Efesios. Zacarías capítulo 4. Porque el profeta Zacarías, hermanos, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías, uno de los profetas de la restauración, él tuvo una visión, y una visión, dijéramos, hasta cierto punto con ciertas similitudes con lo que Juan vio y con lo que él escribió a las iglesias. Zacarías capítulo 4, vamos a leer el versículo 2 en adelante. Zacarías capítulo 4, versículo 2. ¿Están ahí, hermanos? Dice, y me dijo, dice Zacarías, leamos desde el 1, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo el ángel a Zacarías, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro. Dice, era un candelabro con sus 7 tubos, sus 7 lámparas, dice, que estaban encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío?, le dijo Zacarías. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío, no sé. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, tenemos ahí un anticipo de lo que Juan nos mostró. Ahora vamos a Efesios en el capítulo 3, si me acompañan a Efesios. Zacarías ve ese candelabro, ese candelero con sus 7 lámparas, la visión. Dice que ese candelabro que estaba ardiendo, dijéramos, estaba iluminando, sus 7 lámparas estaban encendidas de este candelero. Dice que estaba siendo alimentado, ¿verdad? Acuérdense que las lámparas en aquel entonces no se alimentaban con baterías ni con energía eléctrica, sino con aceite, ¿verdad? Dice que había un depósito de aceite que alimentaban estas lámparas para que ellas estuvieran iluminando, estuvieran ardiendo. Y entonces dice que esta es la palabra, le dijo el ángel a Zorobabel, que era el líder, ¿verdad? Zorobabel era el líder en ese momento. Entonces le dice, esta es la palabra, Zorobabel. Al ver la visión esa, le dice, no es con fuerza, le dice, no es con espada, Zorobabel, sino que es con mi Santo Espíritu. Entonces el punto que el ángel y lo que el Señor le estaba mostrando al profeta Zacarías es que si hacemos una comparación y si hiciéramos una interpretación de esa visión sin entrar en tantos detalles con lo que hemos leído, hermanos, lo que está diciendo es, comparándolo con Apocalipsis, el Señor está diciendo, yo tengo a mis líderes, a mis pastores en mi mano
Yo me paseo, yo soy el que alimento, el que nutro a la iglesia. Y no es con la fuerza del hombre, no es con la fuerza del liderazgo, no es con la fuerza de nosotros que vamos a iluminar y vamos a hacer la obra de Dios, sino que está diciendo es con mi espíritu, es con mi Santo Espíritu, no es con tu fuerza. No es con tu espada, es con mi espíritu. Y fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando iba a ser alzado a los cielos. Dijo, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibiréis poder. Y entonces van a iluminar las naciones. Entonces van a dar testimonio. Entonces van a abrir los ojos de los ciegos. Van a iluminar las naciones con el Evangelio. Van a llevar la palabra y van a ser mis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a iluminar todas las naciones, todo el mundo. Entonces, es el Señor que está, el que sostiene a su iglesia, sostiene a su liderazgo. Y es en el poder del Señor, en el poder de su Espíritu, que debemos de hacer la obra que Él nos ha encomendado. No es en nuestras fuerzas. Amén, hermano. Capítulo 3 de Efesios, leamos desde el versículo 3 en adelante. Pablo dice, 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio, dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar, dice, a todos cuál sea la dispensación, el tiempo que estamos viviendo ahora, dice, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, Pablo dice aquí, hermanos, que este misterio, el misterio de Cristo y la iglesia, de cómo iba a estar conformada este cuerpo que es su iglesia, gentiles y judíos, en un solo cuerpo. Después de derribar la pared intermedia entre unos y otros, el plan eterno de Dios, el propósito eterno de Dios, que antes en el Antiguo Testamento no había un entendimiento claro de esto, pero que ahora nosotros lo podemos entender mejor, está diciendo Pablo. Y él, como predicador del Evangelio, como apóstol de Jesucristo, dice, ustedes pueden ver el entendimiento que Dios me ha dado acerca de este misterio, dice. Ahora, si seguimos leyendo ahí en Efesios, en el capítulo 5, ya él está hablando de cosas, dijéramos, poco más terrenales, las relaciones, la familia, el matrimonio. Pero hablando del matrimonio, en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 32, Pablo expresa y como que da un grito en medio de su exposición y dice, grande, dice, es este misterio, dice. Mas yo digo esto respecto de Cristo
y de la iglesia. Y en el capítulo 6 y en el versículo 19, él pide oración. Y dice, oren por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, dice, el misterio del evangelio, por el cual estoy como un embajador en cadenas, dice, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Entonces, hermanos, Apocalipsis, capítulo 2 y 3 nos describe este misterio. Cristo y la iglesia. Cristo está en medio de la iglesia. Cristo es el que sostiene a la iglesia, sostiene al liderazgo de la iglesia. Él es su fuerza, Él es la fuerza de la iglesia. Es su espíritu, la unción sobre la iglesia. Viene del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Para que la iglesia, para que este candelabro arda y haya luz, ilumine a todos los que están a su alrededor, para que ilumine las naciones. La iglesia debe de iluminar las naciones, esa es su misión, llevar la luz del evangelio hasta los confines de la tierra, comenzando ahí en su colonia, comenzando en nuestra propia casa, comenzando en nuestro barrio, en nuestra ciudad, pero no deteniéndonos ahí, sino yendo hasta lo postrero de la tierra. Entonces el misterio es ese es el propósito, ese es el plan de Dios, y la iglesia debe de invertir todos sus recursos. Usted como un hijo de Dios, debemos invertir todos nuestros recursos para ese propósito. Debemos dejarlo todo para cumplir esa misión, ese propósito. Debemos dejarlo todo, debemos de poner otras cosas en segundo lugar para poder honrar a Dios, glorificar a Dios, llevando su luz hasta lo último de la tierra, iluminando cada rincón de este mundo, cada lugar. Ahora quiero, hermanos, que leamos unos versículos más en 1 Timoteo capítulo 3 para decir algo. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo aquí como un líder, como un pastor. O sea, esto es especialmente para los pastores, para el liderazgo, pero es para todos nosotros. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, dice, Timoteo, tú eres una estrella, eres un líder, eres un pastor, Timoteo. Y si me tardo, le dice, yo quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Tú eres una estrella, Timoteo. Y las estrellas deben de ¿qué, hermanos? Brillar. Las estrellas deben de brillar. Las estrellas deben de brillar. Entonces, dice, para que sepas cómo debes de conducirte en medio de la iglesia, que es columna, dice, y baluarte de la verdad. Timoteo, tu verdad, tu vida, tu conducta va a reflejar quién tú eres, Timoteo. El misterio de las 7 estrellas, de los 7 candelabros, dice Juan, que él vio, que estaban en la mano del Señor. Pero le dice, Timoteo, debes de brillar, Timoteo, pero tu verdad, tu conducta, tu doctrina y tu conducta, Timoteo, deben de reflejar la luz
de aquel a quien tú has creído, Timoteo, para que cuando te vean cómo tú hablas, cómo tú te conduces, que puedan ver la luz de aquel que te salvó, que puedan ver la luz de aquel que dio su vida por ti, Timoteo. Versículo 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Cristo en vosotros. Cristo, Dios se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo vimos brillar a Jesús en medio de nosotros, dice Juan. Lo vimos, lo palpamos, lo escuchamos y lo vimos lleno de gracia, lleno de aceite, lleno del olivo de Dios, del aceite de Dios. Lo vimos a Él lleno de gracia, porque la iglesia solo puede brillar por la gracia de Cristo. Si hay alguna virtud en la iglesia, si hay alguna virtud en nosotros, solo es por la gracia de Cristo, hermanos. Él es el que nutre al candelabro para que el candelabro ilumine a los que están alrededor. Dice el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Eso quiere decir cómo Él vivió y cómo Él resucitó, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, hermanos, de eso se trata estos dos capítulos, de este misterio. Y cada iglesia, hermanos, si vamos ahora, vamos a ir a la cuarta iglesia, ¿verdad? Porque vimos la semana pasada las primeras tres. Vamos a ver brevemente cada una de las cuatro iglesias restantes. ¿Cuál es la cuarta, hermanos? Tiatira, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 18. La iglesia de Tiatira. Vamos a ver. Leamos, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuegos y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras, dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Dice que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, hermanos, básicamente tenemos cómo Jesús, dijéramos, trata con cada iglesia. Él se presenta y a cada iglesia, fíjese bien, le da algunas características de las que Él habló en el capítulo 1, de cómo Él se mostró.
vimos diferentes características, pero a cada iglesia, Juan dice que Jesús se presenta con ciertas características. De todas esas con las que se mostró en el capítulo 1, Él se presenta, ¿verdad? Porque Él se presenta según la necesidad que la iglesia tiene. Así Él se presenta ante la iglesia. Pero Él básicamente hace esto con cada iglesia. Por un lado, Él la alaba, la felicita. Dice, te felicito por esto, te felicito por esto otro. Pero por otro lado, Él le hace una advertencia, la corrige, la exhorta y le advierte por las cosas que no están bien en la iglesia. Y por último, Él les da una promesa. Y cada promesa tiene que ver con el regreso de Cristo. Porque hermanos, es cierto, Jesús se lo dijo a Pedro, ¿verdad? Le dijo, cuando Pedro estaba ahí como un poco tristón, dijéramos, ¿verdad? Pedro se estaba viendo a sí mismo y había visto cuánto él había sacrificado, cuánto había dejado, ¿verdad? Había dejado sus redes, había dejado su casa, había dejado hasta su suegra enferma. Y había hecho tantas cosas Pedro, y Pedro comienza a verse a sí mismo y dice, Señor, si mira, Señor, todo esto, yo he dejado todo por ti, le dice. Y él como que se está conmiserando un poquito, ¿verdad? Porque a veces nos agarra así, ¿verdad, hermano? Señor, mira, si yo no sé qué, todo lo que he hecho por ti, Señor, y cómo estoy. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro le dice, en esta vida vas a recibir, ¿cuánto le dijo? 100 veces más. Y en la vida venidera, la vida eterna. Entonces sí es cierto, hermanos, que el Señor nos bendice. Él nos sostiene, Él nos provee para todas nuestras necesidades, ¿no es cierto? Vemos su bondad en nuestras vidas, en nuestras casas. Nos vestimos, comemos y nos da más a veces de lo que necesitamos realmente en medio de las dificultades y las pruebas, pero siempre vemos su mano proveyéndonos, sustentándonos, bendiciéndonos. Pero hermanos, cada promesa que el Señor le da a la iglesia tiene que ver con su regreso glorioso. Porque allá es donde sus ojos y mis ojos deben de estar puestos. Amén, hermanos. Nuestros ojos deben de estar puestos en el regreso del Señor. Ahí es donde todo va a cambiar. Cuando el Señor regrese, todo va a cambiar. Y entonces nuestros ojos y nuestro verdadero galardón es el que Él trae consigo mismo. Él viene a galardonar a los que le aman, a los que le esperan. Y ese es nuestro verdadero galardón, viene con Él, hermanos. Entonces no debemos de distraernos tanto con las cosas que nos da el Señor para esta vida corta en esta tierra. Ni si nos da muchas bendiciones, muchas comodidades, o si nos da pocas comodidades, que podamos decir como Pablo, para todo estoy preparado, para abundar y para escasear. En la escasez voy a honrar, voy a adorar a mi Dios. Y en la abundancia voy a adorar y voy a honrar a mi Dios también. Pero nuestro verdadero galardón, las verdaderas promesas de nuestro Salvador vienen con su regreso glorioso. Entonces, cada promesa tiene que ver con la venida del Señor y la vida eterna. Cada promesa que Él les da. Y así trata con cada iglesia. Ahora, con esta iglesia, hermano, la iglesia en Tiatira, quizás la advertencia, el problema mayor que pudiéramos ver en esta iglesia, hermanos, tiene que ver con ¿qué, hermano? ¿Cómo se llama? Una señora que había ahí. ¿Cómo se llamaba? Jezabel. Jezabel. Ese es el problema más grande. Dice, toleras a esa Jezabel. Probablemente no
no creemos que literalmente, algunos dicen que quizás había una mujer ahí, una líder ahí, ¿verdad? Que mostraba estas características. Pero Jezabel, el nombre Jezabel, hace referencia a la esposa del rey Acab. No vamos a ir por el tiempo, pero hace referencia, usted puede leerlo en Primera de Reyes. Jezabel era la esposa del rey Acab, un rey malvado en Israel. Y Jezabel básicamente hizo dos cosas. Dice dos cosas que ella hizo y es lo que menciona aquí Juan y lo que el Señor le dice. Tiene que ver, uno dice que era alguien que se llamaba profetisa, dice. Se decía ella profetisa. Y lo otro que Jezabel hizo con Acab es que ella influyó. El rey era su esposo Acab, pero ella como esposa de Acab, ella influyó grandemente en las decisiones del rey Acab, como que era, como dicen a veces algunas personas o algunas mujeres, dice, sí, mi esposo es la cabeza, pero yo soy el huesecito de aquí, dice, ¿verdad? Entonces ese huesecito es el que decide para dónde se mueve la cabeza, ¿verdad? Entonces hay una tendencia por causa de la naturaleza caída en la mujer, en unas más que en otras, pero hay una tendencia a querer, bueno, así leí un artículo que se titula ¿qué es lo que quieren las mujeres? A mi esposa le encanta esa historia, ¿verdad? ¿Qué quieren las mujeres? Entonces, ¿saben qué quieren las mujeres? Mandar. ¿Qué quieren? Mandar, ¿verdad? Así dice esa historia, es una historia bien interesante. Pero dice, ¿qué es lo que las mujeres quieren? Hicieron una investigación en todo el reino del rey Arturo. Hicieron encuestas y un montón de cosas, pero al final la conclusión fue que lo que las mujeres quieren es mandar. Entonces, bueno, Jezabel, hermano, es la representación de aquella mujer, dijéramos, que asalta el trono y se pone en el lugar que no le ha sido asignado por Dios. Entonces, hermano, eso es algo sumamente peligroso. En primer lugar, para la misma mujer que camina en esos pasos. Lo que la Biblia resalta en la mujer es el espíritu manso, el espíritu sumiso, el espíritu humilde. Eso resalta y la Biblia acerca como virtudes en la mujer. Son características femeninas que la Biblia alaba en la mujer. Proverbios capítulo 31, Pedro habla de la mujer, del espíritu afable que la mujer debe de tener. La mujer no fue diseñada para mandar, ni para ejercer dominio. Eso es algo que el Señor aborrece, hermanas y hermanos, porque los culpables de eso normalmente somos los varones, son los esposos, somos los esposos, somos los papás que no instruimos a nuestras hijas adecuadamente para que ellas crezcan en su misión, como fue diseñado por Dios. Pero aquí estamos hablando de la iglesia. Cuando esto se trae a la iglesia es algo terrible. Y dice, esto tengo contra ti que toleras, dice a Jezabel en medio de la iglesia. O sea, ese espíritu de querer ejercer autoridad en la iglesia, de querer mandar y de querer manipular las cosas en medio de la iglesia. Dice, eso es lo que tengo contra ti, Tiatira, que toleras a Jezabel, toleras el espíritu de Jezabel, que quiere ejercer autoridad, pero por otro lado dice que se cree profetiza, dice. Pero resulta, hermanos, que al ver la manera en que Dios trajo su palabra, ¿verdad? Su palabra, y
y cuando vemos los escritores de la Biblia, ¿cuántas mujeres hay, hermanos? En los escritores de la Biblia. ¿Ah? Escritores de libros de la Biblia. ¿Cuántos hay? No hay ninguna. Y eso es casualidad, hermano. Es que Dios era machista y Dios tiene, digamos, ve de menos a las mujeres. Así han llegado a pensar algunos. ¿Por qué? Porque ese no fue el diseño de Dios. Él pudo haber puesto a la mujer de cabeza y al hombre de ayuda idónea. Lo pudo haber hecho así. Pero Él no lo hizo así. La Biblia es clara en eso. Pero ella dice, ella se cree profetiza, o sea que habla en nombre de Dios. Yo no estoy diciendo que la mujer no puede predicar, claro, debe enseñar, dice la carta a Tito, capítulo 2, versículo 2, dice que las mujeres deben de ser maestras del bien. Pero Pablo dice claramente estas dos cosas que estamos diciendo y que aquí nos muestra que el mismo Señor le está diciendo a la iglesia de Tiatira. Dice, no permito que la mujer ejerza autoridad en la iglesia. No permito, dice, que ejerza autoridad la mujer en la iglesia. Y la mujer no es tampoco llamada a ser pastor. Son los pastores los que deben de establecer la doctrina en la iglesia. No son las mujeres, no han sido llamadas a ser pastoras. Pueden hacer labor pastoral, pero en el concepto de lo que es un pastor, la mujer no ha sido llamada a eso, y por eso dice, ella se cree profetiza porque cree que puede establecer doctrina, cree que puede hablar en el nombre de Dios. Pero todos los profetas fueron hombres, no fueron mujeres, ni una mujer. Pero ella se cree, dice, se autodenomina y se pone en esa posición porque para ejercer autoridad. Entonces dice, tengo eso contra ti, y eso es lo que más resalta. Y pudiéramos decir muchas cosas de eso, hermano, pero creo que es claro, ¿no es cierto, hermano? Y eso no tiene que ver que ni Dios, ni la Biblia, ni nosotros debemos de ser lo que se conoce como machismo. No se trata de eso, es simplemente el diseño de Dios, el orden de Dios, de cómo Dios lo ha hecho, de cómo Dios ha hecho esto, cómo ha sido el diseño de Dios. Entonces, cuando eso ocurre en medio de la iglesia, hermanos, usted lee ahí las consecuencias, dice que lo que trae eso es, dice, se seduce a mis siervos a fornicar y a la fornicación y a la idolatría, a la sensualidad. Ese camino lleva a la sensualidad, a la fornicación, a la idolatría, a la iglesia. A eso lleva ese camino. Pero dice el versículo 21 que le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, dice. Entonces dice, yo la arrojo en cama, o sea, iba a traer enfermedad. Iba a traer enfermedad. Ese era el juicio que el Señor iba a traer enfermedad sobre ella y sobre los que la seguían. Si yo soy el que escudriño la mente, dice el Señor, el que escudriño la mente y el corazón. Entonces, por eso es que en las promesas, hermanos, habla de la autoridad sobre las naciones. Porque si nosotros vivimos bajo el orden de la autoridad de Dios, si nosotros, Dios es la cabeza del varón, de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer y papá y mamá es cabeza de los hijos. Los hijos no son los que deben de gobernar en la casa, los hijos no son los que deben de decidir qué se va a hacer en la casa. Eso es poner patas arriba las cosas, hermano, y por eso estamos como estamos.
No permita que su hijo le falte el respeto desde chiquito. Es triste ver a veces los mismos hermanos, como los niños le faltan el respeto. Imagínense cuando llega a los 12, 13 años ese muchacho. La edad del chucho. Dicen, no, no es la edad del chucho, es el chucho fuimos nosotros, hermano. Que no hicimos lo que teníamos que hacer, no lo formamos. No le enseñamos a vivir en sujeción, entonces imagínense, es un desorden. Entonces cuando ya se sienten con fuerza, quieren mandar, decidir por sí mismos y no tomar en cuenta a sus papás, etcétera, etcétera. Entonces por eso tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con la vara que va a regir, la palabra de Dios, con la que va a regir el Señor, el cetro de su justicia, su palabra. Por eso las promesas tienen que ver con eso. Entonces, pero hay una advertencia ahí. Entonces, vemos eso en la iglesia en Tiatira. Veamos la siguiente, hermano. La iglesia de Sardis. Capítulo 3 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo principal a esta iglesia, hermano? ¿Cuál era el problema? ¿Estaba como la iglesia? ¿Cómo está, hermano? Dice, muerta. ¿Quiénes están muertos, hermano? La iglesia no puede estar muerta. Cuando decimos, es que aquí, cuando a veces decimos, es que hoy, ¿cómo que no estuvo el Señor? La única manera de que no esté el Señor en la iglesia es que esté muerta. Y lo que quiere decir que alguien está muerto es que alguien no ha creído, que no es creyente, no es verdadera iglesia. Son inconversos, son incrédulos. Porque así dice Efesios, ¿verdad? Que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y Él nos dio. Entonces el problema en Sardis, ¿y por qué le dice que está muerta? Es porque la mayoría de los que se congregaban en Sardis eran, ¿qué, hermanos? Eran incrédulos. Les gustaba la iglesia, iban a la iglesia, habían bonitos programas quizás en la iglesia, había buena asistencia social en la iglesia, había un buen predicador quizás en la iglesia y había todas estas cosas que podía ser atractivo que la gente viniera, pero eran inconversos la mayoría. Hay unos pocos, dice, que sí tienen blancas sus vestiduras, porque la única manera de tener blancas las vestiduras es que la sangre del Cordero nos haya bañado, hermanos, nos haya limpiado, hayamos sido perdonados de nuestros pecados. Y por eso le dice que no iba a borrar su nombre del libro de la vida. Algunos ocupan este versículo para decir que la salvación se pierde, pero en realidad no se refiere a eso. Él está hablando a los que tienen las vestiduras blancas y les está diciendo a ellos que no va a borrar su nombre porque es una forma de afirmar, de darles seguridad, no de darles inseguridad. Les está hablando a los pocos que eran creyentes ahí, que habían creído el evangelio, que eran nuevas criaturas, que habían sido lavados con su sangre, y les está diciendo su nombre no lo voy a borrar. Les está dando unas palabras de afirmación para que ellos tuvieran más confianza. No les está diciendo que sus nombres podían ser borrados, les está diciendo sus nombres no van a ser borrados. Algunos comentaristas, algunos historiadores dicen que en esa ciudad había una práctica de que los malos ciudadanos en esa ciudad los borraban de la alcaldía, hermano.
rompían la partida de nacimiento y los expulsaban como que no eran de ahí. Eso era una práctica, dicen algunos, en esa ciudad. Y es una forma en que ellos podían entender bien lo que significaba, ¿verdad?, estar inscrito en el libro de la vida y la seguridad que esto debería de producir. Entonces, ese será básicamente el problema en esta iglesia, hermanos. Y por eso el Señor le dice en el versículo 5, al que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas. Vamos a la siguiente, Filadelfia, versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, esta es, hermanos, quizás la única iglesia que no le hace ninguna corrección el Señor, la iglesia de Filadelfia. Dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, o sea, la llave del reino. Como le dijo el Señor a Nicodemo, para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Él tiene las llaves del reino de los cielos, del reino de Dios. Él es el que puede abrir y cerrar esa puerta. Y le dice, yo te voy a abrir, te voy a usar. Por eso algunos ven esta iglesia como una iglesia misionera que tiene las llaves del reino, las llaves que el Señor le habló a Pedro también. Entonces ven esta iglesia como la iglesia misionera que el Señor le da las llaves para ir y ganar las naciones, ganar a las personas para Cristo. Entonces, y le dice que el Señor, la advertencia no es a la iglesia, sino a los que estaban ahí. Siempre hay mezcla, hermano, en la iglesia. Aún la iglesia más perfecta, siempre van a haber en medio de la iglesia personas que no son genuinos. Usted tiene que saber eso. Aunque sea la iglesia más perfecta, puede ser la iglesia de Filadelfia, la iglesia más pujante, más santa, más efectiva, más de todo lo que le pongamos, pero siempre hay algunos que están ahí que se dicen que son del pueblo de Dios, pero que no son. Y Él les dice, yo te voy a ayudar a que los voy a reprender a ellos, dice. Entonces dice, vengo pronto, dice, y yo a los que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Acuérdense que el Señor escribe, ha inscrito, ha sellado a los suyos. Y Él conoce a los suyos y su nombre está grabado en nuestras frentes, en nuestros corazones, hermano. Usted ya, si es de Cristo, si soy de Cristo, si somos de Cristo, Él ha grabado su nombre en nosotros y Él nos conoce por ese nombre. Ahora veamos la última, la iglesia en la Odisea, versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, dice la promesa, ¿verdad? Le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga los que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, hermanos, la última iglesia. ¿Cuál es el problema de esta iglesia, hermano? Ni es ni fría ni caliente, o sea, su tibieza, su indefinición entre que sí es no. Hoy dice, sí, yo voy a ir, pero mañana dice, ya no voy a ir, ¿verdad? En cuanto está bien ferviente, de repente, toda decaída. No es ni frío, ni caliente. Está ahí. Es un doblez, una indefinición en el corazón, una tibieza en esta iglesia. Ese es el mayor problema de la Odisea. Como vimos unos domingos atrás, ¿verdad? Esta iglesia. Y vamos a estar viendo en varios domingos más despacio cada una de las iglesias. Entonces, la Odisea, hermano, le dice, purifícate, revísate, revisa tu corazón. Porque el doblez, hermano, la tibieza viene de una falta de definición, de un doble ánimo, de una indefinición en el corazón. O somos o no somos. Pero hermano, no podemos estar con un pie aquí y un pie allá. No podemos estar a medias. A medias no funciona. El Señor quiere que le sirvamos de todo corazón. Dice que Él aborrece eso al punto, dice que la iba a vomitar. La iba a rechazar definitivamente, no la iba a tolerar. Iba a ser motivo de expulsión esta iglesia. Entonces, hermanos, tenemos ahí todas estas características en estas 7 iglesias. Y hermanos, todas estas cosas son las cosas que vemos en las iglesias. Y este puede ser un parámetro, una vara de medir para que nos midamos como iglesia y midamos la iglesia en general, la iglesia cristiana en este tiempo y a través de la historia. La iglesia enfrenta todos estos problemas y todas estas situaciones que vemos en estos 7 ejemplos. Pero el Señor es el que la sostiene. El Señor es el Señor de su iglesia. Ahora, quiero terminar con esto, hermano. Si usted ve ahí en el capítulo 2 y capítulo 3, hay unas palabras que se repiten exactamente igual para las 7 iglesias. Usted puede verlas en el capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza? 2:2. Ajá. En el versículo 9, Esmirna, 2:9. ¿Cómo comienza? En el versículo 13, versículo 19, Tiatira, versículo 1 en el capítulo 13, en la segunda parte del 1, yo conozco tus obras. Versículo 8, capítulo 3, versículo 8, comienza, yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 15, la Odisea, yo conozco tus obras. Ahora, si me acompañan, hermanos, Apocalipsis, capítulo 20, por favor.
Apocalipsis capítulo 20. Hermano Daniel, ¿me puede poner Ezequiel 36, 19 ahí en la pantalla? Ezequiel 36, 19. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis 20, 12. Dice, la visión del gran trono blanco, dice Juan, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y todo libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron, ¿qué, hermanos? Juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hermanos, la base del juicio de Dios, este es un principio. La base del juicio de Dios siempre son, ¿qué, hermanos? Nuestras obras. Dios siempre lo va a juzgar a usted, va a juzgar a la iglesia, va a juzgar al mundo, nos va a juzgar a todos según nuestras obras. Esa es la base del juicio de Dios, nuestras obras. Por eso dice, yo conozco tus obras. Y en tus obras se muestra que no eres frío ni caliente. Tus obras muestran que has perdido tu primer amor. Tus obras muestran de que tú estás muerto. No hay obras. O el propósito de esas obras no es el propósito de Dios. Entonces, las obras, hermano, es la base. Mire, por ejemplo, Ezequiel 36, 29, ahí está en la pantalla, dice, el profeta dice, os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré. No es esa. Me equivoqué aquí quizás. 19, hermano. 36, 19. 36, 19. Dice, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Estaba hablando a Israel. No los esparció porque fueron a hacer misiones, ¿verdad? Sino que los esparció en su juicio. Los llevaron cautivo a Siria, a Babilonia, y los esparció por las naciones. Y los juzgó, dice, conforme a sus obras les juzgué, le dice a la nación de Israel ahí el profeta. Y así podemos ver cantidad de versículos en toda la Biblia, porque la base del juicio de Dios son las obras, hermano. Ahora quiero que terminemos, hermano, aquí en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer Mateo capítulo 5. Entonces esta noche, hermanos, podemos examinarnos, podemos revisarnos y siempre debemos de comenzar, hermanos. Por ejemplo, cuando tomamos la cena del Señor, ¿verdad? Cuando nos examinamos, cuando nos evaluamos, ¿por dónde debemos de comenzar, hermano? A ver, por nuestras obras. ¿Cuáles son sus obras? ¿Cuáles son mis obras? No estamos hablando de la salvación, estamos hablando de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestra conducta, de en qué ocupa usted su tiempo. En sus obras ocupa su tiempo. Ahí usted puede ver cuáles son sus obras, cuántas horas ocupa para esto, cuántas horas ocupa para esto otro. Y la base de juzgarnos a nosotros mismos debe de ser por nuestras obras. Debemos examinar nuestras obras, porque así el Señor nos va a juzgar, así el Señor nos va a pesar. Claro, los impíos van a ser condenados cuando se abran los libros, ¿verdad? El que no tiene fe en Cristo, el que no ha creído, el que no ha sido lavado con la sangre del Cordero, va a sufrir eterna condenación. Cuando se abran los libros de sus obras, se va a ver la perversión de su corazón, de su mente. Cuando se vean y se examinen las obras de las personas, no va a quedar duda. Y vamos a cantar y se va a proclamar, justos y verdaderos son tus caminos, oh Dios.
La hora de tu juicio ha llegado. Y se ha hecho justicia. El Señor ha hecho justicia en la tierra porque sus obras fueron pesadas y fue hallado falto. Pero igual manera la iglesia, nosotros hermanos, vamos a ser pesados también con nuestras obras. No, si usted es un creyente, no para condenación, pero para ser alabado, para recibir galardón o para recibir pérdida. Aunque imagínense la vida eterna. ¿Qué más que eso? Dijo el Señor. Pero vamos a ser evaluados por nuestras obras. La iglesia va a ser evaluada y es evaluada por sus obras. Mateo capítulo 5, versículo 15. Versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. El candelabro, el candelero. Ustedes son el candelero. Ustedes son la iglesia. Dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No puede ser la iglesia y pasar desapercibida. No puede ser un creyente y pasar desapercibido. No puede ser. No puede ser, está diciendo. Ustedes son la luz del mundo. Si tu luz es tiniebla, ¿qué serán las tinieblas? Dijo el Señor. Versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino sobre el candelero. La luz está sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Todos se benefician, todos se dan cuenta de que hay luz en la casa. Ahora dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean ¿qué? Vuestras buenas obras. Tu luz son tus obras las que iluminan, las que las personas van a ver. No es tu gran doctrina, no es tu gran inteligencia. Eso es importante, es la base. Pero no es eso lo que la gente va a ver. No es eso lo que va a alumbrar a la gente. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, pero si como creyentes, como iglesia, somos indiferentes a la necesidad de la gente. Como a veces le he dicho yo a mis hijos, si tú dices que tienes al Señor y comienzas sirviendo a tus hermanos, pon a tus hermanos en primer lugar, en tu casa, sirviendo a tus padres. Si el Señor está en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, si la unción del Santo está en nosotros, así alumbre vuestra luz, o sea, que se vean tus buenas obras. Y entonces los que no creen van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, dice. Hermano, usted y yo no podemos pasar inadvertidos. No es que queremos ganar protagonismo, no estamos hablando de eso. Es que la luz brilla y la luz alumbra a los que están en casa y los que están en casa se benefician de la luz. Y así dice el Señor. Y eso es lo que está diciendo capítulo 2 y capítulo 3. Está diciendo Juan en la visión, es lo que él está viendo a través de todos estos símbolos y todas estas cosas y lo que pasaba en todas estas iglesias, porque eran iglesias reales y que estaban viviendo estas cosas. Pero lo que él está diciendo en otras palabras este es el misterio. El mundo está en tinieblas, el mundo está bajo Satanás, pero Dios tiene un candelero en medio del mundo que brilla no con luz propia, pero con la luz del Espíritu, con la luz de Cristo, con la luz de la palabra de Dios.
y ellos iluminan. Ellos llevan la luz a las naciones. Pero la iglesia debe de estar en un examen continuo, en un escudriñarse continuo. Y por eso el Señor dejó la Santa Cena y que la practicáramos siempre hasta que Él regrese, para estar recordando lo que Él hizo y cómo estamos delante de Él, cómo están nuestras obras. ¿Para qué? Para que nuestra luz pueda brillar e iluminar, no solamente en nuestra casa, nuestra colonia, pero hasta lo último de la tierra. Pero dijo el Señor, si tu luz es tiniebla, imagínate. Si la luz, si la iglesia es la que debe de alumbrar, y si lo que hay en la iglesia es tiniebla y no luz, pobrecito ese lugar, dijo el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, Señor, vivimos tiempos malos, tiempos difíciles, Señor.